Zhao Yue continuó. No lo entiendo. El mar de Sudantian claramente ha sido desactivado, pero está absorbiendo primal. Esto me parece confuso y me gustaría pedirle su opinión, maestro. Lu Zhou no dijo nada. En lugar de eso, salió del gran salón con las manos en la espalda. El pequeño Yuaner y Min Sijin lo siguieron apresuradamente. Duan Musen agitó su lanza del Señor Supremo hacia Wei Furan y gritó: «Vamos, futuro gran general Wei». En poco tiempo, Lu Zhou y los demás llegaron al pabellón sur y fuera de la habitación donde se guardaba a Ye Tianxian. Todavía estaban a unos pasos de distancia cuando sintieron las débiles ondas de primal desde la habitación. No era fuerte. Sin embargo, esto debería haber sido imposible para un cultivador cuyo mar de Dantian había quedado inutilizado. Lu Zhou agitó su mano. La puerta se abrió. Fue recibido por una escena impactante. Ye Tianxin estaba levitando sobre la cama. Su cuerpo brillaba con un tenue resplandor del color del jade blanco. Ella estaba absorbiendo el primal en los alrededores. Su tono de piel se estaba recuperando lentamente y su cabello blanco se estaba oscureciendo lentamente. ¡Increíble! Lu Zhou mantuvo la calma mientras observaba los cambios de Ye Tianxin. Min Sijin y Little Yuaner se hicieron a un lado para echar un vistazo. Ambos quedaron en shock. El primal transparente se envolvió alrededor de Ye Tianxin a medida que más y más primal eran atraídos desde los alrededores. Su cabello se volvía cada vez más negro y su tono de piel cambiaba gradualmente al de una persona normal. Sus características Bai estaban desapareciendo lentamente. «Maestro, el primal todavía se está reuniendo». El pequeño Yuaner se lo recordó. Lu Zhou permaneció en silencio. Con su base de cultivo actual, no le resultaba difícil sentir el primal. Golden Court Mountain fue una de las 72 tierras benditas. Tenía una ventaja natural, y era rico en primal. También estaba protegido por una barrera y era prácticamente intocable. Esto hizo de Golden Court Mountain un lugar muy adecuado para el cultivo. Lu Zhou podía sentir el primal que se estaba reuniendo a su alrededor. Además, parecía estar ganando velocidad. «Crujido, crujido, crujido. Maestro, ¿qué pasa?», preguntó el pequeño Yuaner, un poco preocupado. Min Sijin quedó sorprendido por la vista. Dijo: «Esta podría ser una de las características del pueblo Bai. Morirá la hermana mayor Tianxin». El pequeño Yuaner no tenía mucha experiencia en los asuntos del mundo. Sus opiniones y hostilidad contra Ye Tianxin fueron mucho menores después de este incidente. «No lo creo». «Crujido». El primal formó una energía especial que envolvió a Ye Tianxin. Min Sijin ahuecó los puños y dijo: «Maestro, ¿sabías acerca de esta característica especial de los Bais?». Lu Zhou se acarició la barba y asintió. «Si ella no es una Bai, ¿cómo podría ella tener más talento que tú en el cultivo?». Al escuchar las palabras de Lu Zhou, Min Sijin sintió una punzada de comprensión. Se había unido al pabellón del cielo malvado mucho antes que Ye Tianxin. También había cultivado minuciosamente. Sin embargo, después de que Ye Tianxin se unió al pabellón del cielo malvado, su base de cultivo superó a la de él en poco tiempo. Por esta razón, su amo felizmente le había regalado el aro amoroso. Con un arma digna del cielo en su poder, se volvió aún más fuerte. Él, que se enorgullecía de ser un genio, sufrió un golpe por esto. Cuando su hermanita menor se unió al pabellón, ya se había acostumbrado. En ese momento, Ye Tianxin descendió lentamente sobre la cama. Con un suave gruñido, abrió lentamente los ojos antes de contemplar su entorno. Cuando vio que Lu Zhou estaba a su lado, se emocionó y luchó por levantarse, lo que provocó que la energía a su alrededor se dispersara. Ye Tianxian se levantó apresuradamente y se arrodilló en la cama. «Ya que conozco al verdadero culpable detrás de ese incidente, deseo que me permitas matar a ese bastardo con mis propias manos. Maestro, después de que mi deseo se cumpla, expiaré mis pecados con mi vida». «Expiar tus pecados con tu vida». Min Sijin se acercó apresuradamente a ella y le dijo: «Este Wei Fuyan es falso. No vayas a matar a la persona equivocada». «¿Una falsificación?». Ye Tianxin quedó atónito. Min Sijin le contó los últimos acontecimientos. Cuando escuchó esto, Ye Tianxin se marchitó visiblemente. Su expresión era oscura y parecía apática. Si no fuera por su ira, podría haber permanecido inconsciente durante un periodo de tiempo más largo. El mar de Tudantian acaba de recuperarse. No deberías hacer un truco como ese, le aconsejó Min Sijin. Acabas de recuperarte. Ye Tianxin parecía perdido. Bajó apresuradamente la cabeza y miró la piel de su muñeca.
Luego se agarró el pelo. Por un momento quedó estupefacta. Min Si-jin dijo, «Eres un bai». Un bai. Los humanos son las criaturas más inteligentes de todas y, sin embargo, existen muchas variaciones. Algunos son altos mientras que otros son bajos, algunos son gordos mientras que otros son delgados, algunos son tontos mientras que otros son inteligentes. En el cultivo, algunos son más dotados que otros. Min Si-jin lo dijo con cautela pero con franqueza. Ye Tianxin quedó desconcertado. Min Si-jin estaba lista para explicarle las cosas lentamente. Lu Zhou levantó una mano y lo interrumpió. Él dijo, «Ye Tianxin, tengo una pregunta para ti». Ye Tianxin tembló inmediatamente. Recuperó la compostura y miró a Lu Zhou con sumisión. «¿Sabes algo sobre Chen Huang?» «¿Chen Huang?» Ye Tianxin parecía desconcertado. Luego, pareció reflexionar sobre las palabras de Lu Zhou. No importaba cuánto se devanara los sesos, ella no sabía nada al respecto. Ella negó con la cabeza y dijo, «No sé qué es Chen Huang». La mirada de Lu Zhou volvió a caer sobre Ye Tianxin. Nombre, Ye Tianxin. Raza, bai, humano. Base de cultivo. Divinidad naciente reino de tribulación, recuperándose. Lu Zhou notó que se agregó un humano adicional detrás de la palabra bai, como explicación adicional. Además, su base de cultivo parecía estar recuperándose. Sin embargo, su lealtad no se había activado. Lo pensó por un momento. No había duda de que su odio había desaparecido. Tal vez era necesario reiniciarla en el pabellón para que su lealtad apareciera. Rompió el capullo y se transformó en mariposa, o lo rompió solo para atarse. De todos modos, Lu Zhou no tenía prisa, así que dijo, «No importa, si ni siquiera los Bai sabían sobre Chen Huang, tal vez no existía en primer lugar». Además, Lu Zhou prácticamente no tenía ningún interés en Chen Huang. Con la tarjeta de reversión, podía vivir para siempre siempre y cuando se mantuviera fuera de peligro. ¿Por qué necesitaría a Chen Huang? El objetivo de Lu Zhou no era la capacidad de Chen Huang para prolongar la vida. Tenía la vaga sensación de que podría recuperar los recuerdos perdidos y podía encontrar a Chen Huang. Con este pensamiento en mente, se dio la vuelta y se fue. «Descansa bien, maestro». «Descansa bien, maestro». El pequeño Yuaner siguió a Lu Zhou cuando se fue mientras Min Si-ji se quedó para explicarle lo que le había sucedido a Ye Tianxin. Comenzó desde el pueblo Bai, Chen Huang, la investigación de su maestro sobre el incidente de la aldea del dragón pez, hasta que él fue afligido por la trampa de brujería y manejó el carro que dividía las nubes. Él le contó todo. Ye Tianxin, naturalmente, quedó atónito por sus palabras. Después de un momento, dijo con seriedad, «En cualquier caso, recordaré tu favor, cuarto hermano mayor. No me agradezcas. Deberías agradecerle al maestro. He cometido un grave error. No creo que el maestro me deje regresar al pabellón del cielo malvado tan fácilmente», dijo Ye Tianxin. «No te preocupes por eso. Es cierto que podría ser difícil si esto hubiera sucedido en el pasado, pero el comportamiento y el temperamento del maestro han cambiado bastante últimamente. Si muestras algo de esfuerzo y sinceridad, no creo que sea un problema para ti regresar al pabellón del cielo malvado», dijo Min Si-jin. Además, nos faltan manos. Cada vez que pensaba en cómo una persona de su estatus tenía que manejar el timón del carro volador, se sentía un poco avergonzado. «Cuarto hermano mayor, ¿hablas en serio?», Ye Tianxin preguntó tentativamente. «Por supuesto. Los humanos somos recíprocos por naturaleza. El maestro me ha dado el gancho y la vaina de separación. Solo por eso no volveré a decir nada malo de él nunca más. No me mires así, soy perfectamente normal», dijo Min Si-jin. Cuando escuchó las palabras de Min Si-jin, Ye Tianxin suspiró aliviada. Después de que Lu Zhou abandonó el pabellón sur, no regresó al pabellón del cielo malvado. Revisó la lista de misiones en el panel del sistema. Aparte de las misiones de instruir a sus discípulos, la misión de hacer que Wei Zuoyan admitiera su culpa aún continuaba. El falso Wei Zuoyan admitiendo su culpabilidad, naturalmente, no contaba. Lu Zhou pensó un poco mientras se dirigía al pabellón norte. El pequeño Yuaner preguntó con curiosidad, «Maestro, ¿qué vas a hacer en el pabellón norte?». Lu Zhou miró al pequeño Yuaner. Se dio cuenta de que había algo en su mente. Preguntó casualmente, «¿Qué pasa?». «He estado cultivando el Supreme Purity Jade Sleep, pero no puedo evitar sentir que algo anda mal con él». Fue una buena señal que el pequeño Yuaner estuviera dispuesto a pedir consejo. Lu Zhou asintió, dijo, «Déjame interrogar a Fan Xiuen primero». «Gracias,
maestro. Los dos llegaron al pabellón norte. El Fan Shuven carbonizado yacía en el suelo. Parecía apenas consciente. Su respiración era extremadamente superficial, como si fuera a morir en un momento dado. Lu Zhou negó con la cabeza y dijo, «Len Luo, ¿quieres presenciar con tantas ganas la muerte de Molly?» Crujido. Fan Shuven no pudo moverse, pero logró apretar el puño. El sonido del crujiendo sus nudillos resonó en el aire. «Puedo ayudarte a matar a Molly». Lu Zhou dijo lentamente. Fan Shuven luchó por abrir los ojos que aún se podían ver en su rostro ennegrecido. Lu Zhou continuó. «Sin embargo, hay una condición». Lu Zhou pudo ver claramente que Fan Shuven estaba temblando. «La condición es simple. A partir de este día, tendrás que ser leal al pabellón del cielo malvado». La habitación quedó en silencio. Fan Shuven dejó de temblar y parecía haber recuperado la compostura. No hablaba, pero en su rostro se podía ver una expresión de burla, como si se preguntara de qué serviría en su estado actual. Él era consciente de su situación. El líder de los Caballeros Negros, el primero en la lista negra, todo eso ya no tenía sentido. La pequeña Yuaner mantuvo la distancia, ya que estaba asustada por la apariencia de Fan Shuven. Fan Shuven era tan oscuro como el carbón. En ese momento parecía más un monstruo que un humano. Además de estar gravemente herido, era muy probable que su base de cultivo hubiera quedado paralizada. Ahora era inútil. ¿Era necesario que el gran Evil Sky Pavilion aceptara a alguien como él? La pequeña Yuaner también tuvo dificultades para comprender la decisión de su amo. Naturalmente, ella no se atrevió a cuestionarlo. El maestro debe tener su propia razón para hacer esto. Si estás de acuerdo, tengo formas de salvarte. Al escuchar las palabras de Lu Zhou, Fan Shuven tembló. Reunió todas sus fuerzas y levantó la cabeza. Quería mirar a Lu Zhou. Por desgracia, sus heridas fueron demasiado graves y acabó cayendo al suelo de nuevo. Cuando volvió a caer al suelo, una voz se le escapó de la boca, claro, una sola sílaba era todo lo que era capaz de decir en ese momento. Den obtuvo un subordinado del reino de tribulación de la divinidad naciente de 8 hojas. Recompensa, 2000 puntos de mérito. Sugerencia especial. La dificultad de controlar a este subordinado es mayor de lo habitual. Por favor, aumente su lealtad. Lu Zhou miró a Fan Shuven cuando escuchó la notificación. Nombre, Len Luo. Raza, humana. Base de cultivo, reino de tribulación de la divinidad naciente, muy dañado. Lealtad, 2%. La baja lealtad demostró claramente que sería difícil utilizarlo. En cualquier caso, Fan Shuven alguna vez estuvo en la cima de la lista negra. Además, también era el líder de los Caballeros Negros, quienes tenían mucha autoridad. Además de eso, tenía una aterradora base de cultivo de 8 hojas. No era sorprendente que alguien así fuera orgulloso. Incluso Wei Fuoyan, el comandante de los 3 ejércitos, no era como él. En cualquier caso, su incorporación al pabellón seguiría siendo algo bueno. Muy bien. Lu Zhou asintió satisfecho. Desde que te uniste al pabellón del cielo malvado, no puedes servir a otro maestro. Fan Shuven intentó hablar, pero el único sonido que salía de su garganta era un gorgoteo. Lu Zhou levantó la mano lentamente. Una tenue luz azul apareció en su palma. Cuando agitó la mano, la luz azul descendió. Al ver la bola de energía, los ojos de Fan Shuven se abrieron. Esta fue la tarjeta de curación crítica. Valió la pena cambiar una carta de 300 puntos por un formidable subordinado. Además, el sistema había recompensado a Lu Zhou con 2000 puntos. Lu Zhou comenzó a pensar en cómo controlar a Fan Shuven. De hecho, sería difícil controlar a alguien del calibre de Fan Shuven. Al final decidió que abordaría este asunto poco a poco. Fan Shuven resultó gravemente herido. La tarjeta de curación crítica solo pudo curar el 30% de sus lesiones. En su estado actual no podría hacer ningún truco. La luz azul envolvió el cuerpo carbonizado de Fan Shuven, entrando en su cuerpo hasta llegar a sus extraordinarios 8 meridianos. La suave energía recorrió instantáneamente su cuerpo. Lu Zhou parecía tranquilo mientras estudiaba el cambio de Fan Shuven. Los efectos de la tarjeta de sanación crítica le recordaron una técnica de curación budista, el arca misericordiosa de la salvación. El arca misericordiosa de la salvación era una técnica que solo los expertos del reino de tribulación de la divinidad naciente podían utilizar. Además, era muy agotador lanzar una técnica así. Era el equivalente a transferir la energía del curandero a los 8 meridianos extraordinarios del objetivo.
La energía se utilizaría para expandir nuevamente los meridianos. Las heridas del objetivo serían entonces curadas por el efecto especial del arca misericordiosa de la salvación. Van Schuven, lealtad más 2%. Era imposible para Van Schuven no sorprenderse y conmoverse por el acto aparentemente desinteresado de Van Schuven. Naturalmente, no sabía que Luzhou no tenía nada que ver con eso, y todo fue gracias a la tarjeta de curación crítica. Cuando Luzhou vio que la lealtad de Van Schuven aumentaba un 2%, pareció tranquilo. Ya es bastante difícil aumentar su lealtad ahora. No puede imaginar lo difícil que sería en el futuro. Además, 2 de sus subordinados habían muerto en el pabellón del cielo malvado. Esto definitivamente será un obstáculo para ganarse su lealtad. Se necesitará más de 1 o 2 días para aumentar su lealtad al 70% o al 80%. El efecto de la tarjeta de curación crítica duró media hora. Luzhou observó tranquilamente a Van Schuven todo el tiempo. No le preocupaba la curación con tarjeta crítica en el trabajo. Después de media hora, la luz azul comenzó a desvanecerse. Todo el tiempo, el pequeño Yuan había observado en estado de shock. Ella permaneció a un lado obedientemente, sin atreverse a molestar a su amo. Finalmente, la luz azul desapareció por completo. La sangre seca y la corteza se desprendieron de Van Schuven. Intentó moverse. Colocó sus palmas en el suelo y se empujó hacia arriba. Parecía que había recuperado algo de fuerza. Sin embargo, sus heridas estaban lejos de sanar. Van Schuven se retiró a un rincón y se apoyó en la pared. Este era un mejor punto de observación que el anterior. Jadeó pesadamente mientras decía con voz ronca: «A partir de este día, Van Schuven ya no existe, solo hay Lenluo ahora». Tan pronto como terminó de hablar, estalló en un violento ataque de tos. Después de todo, solo el 30% de sus heridas fueron curadas. Luzhou asintió levemente. Se acarició la barba y dijo: «Lenluo, no te aburriré con las reglas del pabellón del cielo malvado». Lenluo asintió. Su expresión era rígida. Incluso cuando asintió, su cuello parecía rígido. Quizás no estaba acostumbrado a ser subordinado. Maestro del pabellón como quieras llamarme. Yo, siempre, he tomado las promesas en serio. Sin embargo, me gustaría preguntar, ¿por qué? Lenluo no pudo entenderlo. Su base de cultivo actual no era diferente de la basura. Incluso si el pabellón del cielo malvado lo matara, no se sorprendería. Luzhou dijo con indiferencia: «¿Por qué eres Lenluo?» Era Lenluo, un experto con un avatar de 8 hojas. ¿Cómo podría alguien así no tener valor? Lenluo asintió. Luzhou volvió a hablar. «¿Quieres matar a Molly?» «Sí». «¿Cuándo lo conociste?» «No lo recuerdo. Lo único que recuerdo es que parece ser cercana a la secta Claridad», dijo Lenluo. «¿Secta Claridad?» Luzhou continuó. «¿Molly era de la secta Claridad?» «Así es». Pan Zong había estudiado brujería antes de esto. Había dicho que muchos ancianos y personas mayores de la secta se negarían rotundamente a discutir o mencionar la brujería. Molly, Moi. Luzhou puso sus manos sobre su espalda mientras pronunciaba los 2 nombres. Habría estado bien si Luzhou no mencionara esos nombres. Al escuchar los nombres, la expresión de Lenluo se volvió amarga. Estaba claro que estaba disgustado. Luzhou lo miró y le preguntó: «Has liderado a los caballeros negros durante tanto tiempo. ¿Sabes cómo es su base de cultivo?» Lenluo negó con la cabeza y dijo: «Nunca la he visto hacer un movimiento. Sin embargo, no creo que ella sea más débil que Wu Xian cuando estaba dentro de la formación Gran Predecesora». Dentro de la formación Gran Predecesor, Wu Xian solo poseía entre el 70 y el 80% de su fuerza. Con esto, Luzhou dedujo que la base de cultivo de Molly probablemente era comparable a la de un avatar de 7 u 8 hojas. Parecía que la secta Claridad era un lugar donde había tigres agachados y dragones escondidos. En comparación con ellos, la secta justa palideció enormemente. Las 2 sectas eran del mismo camino, pero su fuerza era marcadamente diferente. En ese momento, la voz de Duan Musen de repente sonó desde lejos. «Maestro, encerrado a Wei Furan. Su verdadera base de cultivo está solo en el reino de la corte divina. Incluso si le diéramos alas, le resultaría difícil escapar». Luzhou asintió. Duan Musen continuó. «Además, el viejo séptimo envió una carta». «¿Qué dijo?» «Para que Shibuya les envíe una carta en este momento». Zhang Chunlai de la secta justa lideró a un grupo de personas para atacar al viejo octavo. Su esfuerzo terminó en fracaso. Luzhou estaba desconcertado cuando dijo:
Con la fuerza del viejo octavo, ¿cómo podría haber resistido el ataque? El viejo séptimo no mencionó nada sobre esto en su carta. También dijo que Zhang Yuanzhan ya fue a la secta de la claridad. Después de todo, se originaron en la misma secta. La secta Claridad ha jurado bañar de sangre la cresta del tigre de la vieja octava y vengar a Zhang Chunlai, dijo Duan Museng. Lu Zhou escuchó con indiferencia como si se tratara de una noticia insignificante. Parecía divertido mientras decía, se trajo esto a sí mismo. No puede culpar a nadie por esto. Duan Museng no continuó. No entendía el temperamento de su maestro ni sabía cómo se sentía su maestro acerca de Old Arts. Ya había hecho su parte al transmitir fielmente el mensaje del viejo séptimo a su maestro. El pequeño Yuaner dijo, Maestro, la base de cultivo del octavo hermano mayor es similar a la mía. Si la secta Claridad hace un movimiento, creo que lo matarán a machetazos.